Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con Daniel Elmir, CEO de Elmir Grupo Inmobiliario, y hablando sobre esto porque sí, hay una recesión, el país está complicado y el sector de la construcción automáticamente sufre estas consecuencias, se ven, poca construcción y las viviendas que están construidas no se venden, más o menos así. ¿Cómo está esta situación, Daniel? ¿Cómo lo viven ustedes desde el sector de la construcción? Bienvenido y gracias por estar aquí en Radio Sucesos. Hola, Vero, buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, realmente nosotros vemos con preocupación lo que está pasando en el sector de la construcción. Han sido años complicados después de la pandemia y no hemos visto todavía una recuperación. Obviamente, entendemos que lo que ha estado pasando es que hemos estado casi 2 años o un poquito más, incluso en procesos electorales que obviamente hacen que la gente no tome decisiones y que Claro, todo que hay se desacelere. inestabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Pero estamos bastante con mucho aliento por lo que está pensando ahora el presidente de la República y el gobierno en general a través del Ministerio de la Vivienda en cosas que se van a hacer para tratar de mejorar al menos el sector inmobiliario. Aquí una preocupación que nosotros tenemos es que normalmente la construcción del 100%, el 70% de la obra pública y el 30% construcción privada al 100%. Ujú. La obra pública obviamente se veía afectada porque no existen, Claro. pero la construcción privada estaba manteniéndose en un cierto porcentaje. Lastimosamente en este último año sí ha decrecido también la construcción privada en un 7.2% y eso es algo complejo porque obviamente estamos viendo ya que no es solamente el Estado Claro. el que está en problemas, sino también el sector privado. Entonces vemos que hay buenas opciones que se pueden hacer. Esperamos que en estos meses que vienen ya se puedan ver las cosas como esto de la devolución del IVA, como el tema de la reducción del IVA en ciertos materiales, empiecen ya a ser una realidad y con eso empecemos a ver una recuperación. Justo sobre eso quería preguntarle, Daniel, porque a la par del aumento del IVA al 15% entró en vigor esta tarifa especial reducida del 5% para materiales de la construcción como varilla laminada, cemento, derivados y demás. ¿Esto ha podido sentir ustedes desde la construcción que les beneficia? Realmente es muy corto el tiempo como para evaluar esta medida. Sin embargo, yo sí creo que a mediano y largo plazo esto va a ser una ayuda para las personas que básicamente quieren comprar una vivienda. Porque entre más barato los constructores podamos conseguir los materiales, más barato podemos vender las viviendas. Claro. Entonces, aquí hay dos temas. Uno es que hay que diferenciar siempre esta bajada de ciertos materiales en el IVA, pero lo más importante es la devolución que tienen los proyectos inmobiliarios. Eso es algo que ya está también empezando a funcionar. Ya hay proyectos que están comenzando a recibir flujo por eso y esto nos va a permitir que tengamos un mayor dinamismo en la economía. Bueno, hay Porque una nota del Universo que dice que el SRI ha reportado que hay 67 trámites ingresados hasta la fecha para la devolución del impuesto al valor agregado IVA en el sector de la construcción. Así que, bueno, un incentivo interesante podría ser. sí, totalmente, porque lo que estaba pasando es que el sector de la construcción no podía devengar ese IVA con nada. Entonces, todo el costo que teníamos Mm. del IVA iba a parar en el precio de venta. Entonces, lo que va a pasar ahora que nos empiezan a devolver es que podemos empezar a reducir el precio de las viviendas y a darle mayor acceso, porque como decías hace un momento, lo que está pasando es que no hay mucha construcción nueva así y también las construcciones que están ahí no se están vendiendo. Es justamente porque no existe una buena forma de acceso a crédito porque Claro. las personas no califican, tal vez por los montos o por las condiciones reales en las que está el O país. les da miedo obtener un crédito dada la Sí, situación de desempleo y demás, ¿no? sí, correcto. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que estamos tratando de atacar desde el sector privado en unión con el Ministerio de la Vivienda, en este caso, para ver cómo logramos reducir el costo al mínimo posible y beneficiar a quienes necesitan una vivienda, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se están haciendo y yo creo que sí, este semestre va a ser un poco mejor. En el caso de mi empresa estamos ya un poquito más normales en el tema de ventas y esperamos que ya después de las vacaciones de la sierra todas las cosas empiecen a funcionar, ¿no? Ojalá que sí, por el bien del país. Ahora, de ese montón de cosas que se están haciendo, hay también un montón de cosas que se deberían hacer o que tendrían que hacerse. Y usted como, empresario, constructor, ¿qué tendría que hacerse? ¿Qué diría desde el sector privado, desde el sector público, qué se debería hacer para que se active este sector de la construcción y que, bueno, las cosas mejoren un poco?
A ver, hay que ver dos cosas. La primera es en la obra pública. En la obra pública todos conocemos que el Estado está quebrado, no tiene recursos. Sin embargo, sí tiene muchas obras que se tienen que hacer y que son interesantes para un inversionista privado. Ahí lo que hemos visto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es que se está trabajando ya de mejor manera en el tema de alianzas público-privadas y alianzas Ujú. estratégicas. Ese es el camino para poder salir adelante con la obra pública. Hay que recordar que en otros países hasta el 60% de la obra pública se hace con recursos privados. Aquí hay que aprovechar exactamente lo mismo, ¿no? Hay muchos empresarios que estamos dispuestos a invertir en obra pública, necesitamos mejores condiciones y eso empezará por ese lado a dinamizar la economía. Y por el lado del sector privado, que es la vivienda, lo que hay que hacer es principalmente incentivar el crédito hipotecario. Lo que está pasando actualmente es que, dadas las condiciones en el mundo, el fondeo de los créditos para la banca está bastante alto, entonces la banca ha subido sus intereses en el crédito hipotecario. Entendemos que esto es un negocio, También de pero lo es que ganancia, ¿no? conversábamos el otro día con la superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, pero que decía que no solamente ocurre en ese sector, sino en la banca, En todo, es sí. que hay una alta morosidad. Entonces, la gente que ya tiene su crédito no está pudiendo pagarlo. Y eso Sí, sí es un problema. sí, justamente ese es un gran problema y se da básicamente porque no hay empleo en el país. Y si tenemos al principal generador de empleo parado, como es la construcción, no vamos a salir adelante de esto. Entonces, por eso digo que las soluciones tienen que ir encadenadas. Primero, ver este tema de la obra pública que permita generar empleo en mayor escala, Ujú. porque como le decía hace un momento, de los 10.000 millones más o menos que era la construcción, 70.000 era obra pública y 10.000 millones 3.000 millones de la construcción de viviendas, ¿no es Ajá. cierto? Entonces, incentivar la obra pública es básico para que justamente este tipo de cosas no pasen. Aparte, lograr fondear mejor a la banca para que ellos puedan también dar un crédito hipotecario más bajo, va a permitir que la cuota que tienen que pagar las personas todos los meses sea mucho más baja. Entonces, la clave está justamente ahí, en que el Sí. Estado utilice básicamente al BIES, que es el único que aquí permite tener ahorro a largo plazo, y que le utilice de una forma inteligente, porque actualmente el BIES está siendo utilizado para prestar y crédito quirografario. Crédito quirografario lo único que hace es Plata de sobreendeudar a las bolsillo, personas. básicamente. Sí, y todo lo que pasa es que se gasta ahí son compras de artículos que son hechos Sí. fuera del país y no se genera nada de mano de obra. Entonces, pensar que el BIES vuelva a prestar hipotecarios como prestaba antes en el orden de los 1.000 millones, ahora está alrededor de los 400. Y también el BIES, al tener la capacidad de ser el único que capta recursos a largo plazo, pueda empezar a fondear de manera más baja a la banca con la obligación de la banca de tener que prestar crédito hipotecario en mayor volumen también. Entonces, hacia allá es hacia donde vamos con el sector de la construcción. Bueno, es complejo respecto a esta recesión, esta caída que se vive en el sector de la construcción, Daniel. ¿Qué significa para ustedes una caída del 4,9% en comparación con el 2023? Es llegar prácticamente a cero, ¿no? Para nosotros, porque realmente, como te decía hace un momento, el sector de la construcción pasó de ser el 20% casi del Producto Interno Bruto, y ya incluida su cadena productiva, a ser hoy alrededor del 4%. Y si de ese Wow. 4% caemos 4%, estamos cada vez yendo más abajo. Pero más preocupante que ese índice de decir bajó 4%, lo que a mí personalmente me preocupa más es ver las ventas de dos industrias que son importantes aquí, que es el acero y el cemento, porque esos son en el día a día, ¿no? En el Y día son a día se indicadores compra. además de un país y su economía, ¿no? Totalmente, pero ver que el cemento y el hierro han bajado casi en un caso 10% y en el otro 9,5%, realmente es una alerta grande, grande, grande de lo que está sucediendo en el sector de la construcción. Porque las ventas de la construcción normalmente no son de hoy, ¿no es cierto? Tienes proyectos que empezaron hace 2 años o hace tres Claro. años que hoy recién se están facturando. Entonces no es un indicador 100% real. Pero en cambio, el tema del cemento, del hierro, sí, porque son el tema del día a día, es lo que la gente está comprando en las ferreterías día a día. Y si hay una disminución tan importante como el 10%, quiere decir que cada vez el sector de la construcción está más paralizado. Qué complejo, amigos. Son las 7:30. Conversamos con Daniel Elmir, CEO de Elmir Grupo Inmobiliario. Hablamos de la recesión que está viviendo el país y especialmente afectado al sector de la construcción con una caída de más del 4%, como lo estamos aquí analizando. Ahora, a futuro, estábamos pensando que, bueno, este año, la mitad de este año que queda, igualmente va a ser de recesión. ¿Qué podemos esperar del siguiente año? Hay cambio de gobierno. Obviamente, la gente, como usted mencionaba, se espera pone on hold, en espera muchos de sus proyectos o comprar una casa, se lo piensa dos veces y cada cambio de gobierno siempre
implica cambios en general, de políticas, de todo, ¿no? ¿Qué tan optimistas somos del próximo año cuando ya exista, si es que sigue este gobierno o un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que lo que están haciendo ahora desde el gobierno está bastante bien, ya se está empezando a recibir recursos, sé que llegan más recursos del Fondo Monetario y demás en estos días, eso va a permitir que la economía un poco empiece a moverse y me parece que lo que va a pasar el próximo año es, en principio vamos a tener un poco todavía de esta inestabilidad, pero ya con la gente un poco más esperanzada. A mí sí me parece que todo esto que ha pasado con la mejoría en el tema de seguridad, con tener un gobierno un poco más fuerte que está ahí tratando de al menos dar señales y decir, vean, estamos aquí, estamos tratando de solucionar los problemas que no son fáciles, eso ayuda muchísimo a que la gente también se tranquilice. Me parece que el próximo año va a ser tal vez no tan malo como este, creería yo, porque finalmente ya va a ser la última elección. Es decir, vamos a tener un nuevo presidente, sea Daniel Noboa o sea quien sea que lo suceda, pero ya va a ser un presidente a largo plazo. Entonces, eso Claro, también le va a dar entonces, más que le dura, tranquilidad a la serán gente. 4 años de estabilidad. Ah, al menos un par serán de estar tranquilos, porque ahora esto de estar cambiando todo el tiempo es complicadísimo. Entonces yo sí estoy esperanzado, creo que esto va a funcionar mejor. Vemos que la banca privada, en el caso de mi empresa con Banco Pichincha, estamos trabajando en varios proyectos de crédito importantes, uno que se llama Construyamos Juntos, que va a cambiar las cosas aquí y eso va a permitir que las personas puedan acceder mejor a tener vivienda. Entonces creo que se pueden venir días mejores si es que seguimos en el camino en el que estamos, ¿no? Ojalá. Y bueno, respecto a estas medidas que tomó el gobierno y que me imagino ya pronto se verán, hablamos de este IVA reducido para ciertos materiales de la construcción y también la devolución del IVA en construcción. ¿Cuándo cree que podamos ya ver resultados? Yo creo que el próximo año, inicios del próximo año, empezarán a verse las cosas porque hay que recalcar que un proyecto de construcción no es A ti. como hacer pan, no es de hoy Así para es. mañana. Un proyecto de construcción mínimo, mínimo es un Un año. año. Entonces, este primer año va a ser de primero aprendizaje del SRI, de cómo se devuelve, cuánto se devuelve, también de parte de los constructores de cómo hacer estas devoluciones. Pero el próximo año ya se va a empezar a ver un poco de reducción en esto y va a ser interesante ver cómo las personas puedan acceder de mejor manera por esta reducción del IVA, por la mejoría en el tema de créditos que estamos sacando con ciertos bancos del país. Eso va a permitir que empecemos a tener unos índices mejores para poder comparar qué es lo que está pasando ahora con lo que pasaba antes, que no nos devolvían el IVA. Como te digo, hay varios temas interesantes aquí. También yo creo que esto de la disminución del subsidio de los combustibles va a ayudar a la economía y todas esas cosas que empiezan a inyectar recursos dentro del circulante del día a día hacen que las personas puedan tener mejores días. Entonces, Así es. me parece que va a ser un cambio importante para el próximo año. Hola Daniel, ¿cómo vamos, por ejemplo, en el ámbito local? En Quito, con la tramitología, también es harto conocido de las trabas burocráticas que se ponen y que hay que realizar un montón de papeleos y que piden la copia de la copia de la copia y ese tipo de cosas. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, eso sigue igual. Realmente, como yo le decía el otro día al señor alcalde, creo que la ciudad está secuestrada por una burocracia indolente que no se da cuenta que Quito está en la peor situación de empleo del país. Tenemos prácticamente el doble del desempleo nacional en Quito. Pero creo que el alcalde también está consciente de eso y está tratando de hacer cambios. Hay entidades en las cuales hacía falta un golpe de timón, ha dado, ha puesto personas un poco más ejecutivas y esperamos que esto empiece a mejorar. Me parece que Quito tiene un potencial altísimo por crecer, hay una falta importante de vivienda y de obra pública. Creo que el municipio tiene ahí una responsabilidad de agilitar todos estos Así temas y empezar a darnos chance a los empresarios de hacer cosas. He visto también el fin de semana, el viernes estuve con la prefecta de Pichincha viendo la solución vial Bicentenario. Es un proyecto interesantísimo que está ya listo ahí para que se pueda adjudicar a una empresa que quiera invertir es. en Pichincha y he visto que se han dado condiciones interesantes. Es la primera vez que yo asisto a un evento de estos en los cuales veo que realmente se está pensando en el inversionista. Entonces, eso un poco nos alienta a ver que ojalá las cosas empiecen a también cambiar en Quito y se empiece a ver la obra pública que tanta falta hace, ¿no? ¿Cuáles son las trabas más grandes actualmente en Quito de parte del municipio, de las autoridades? Los permisos en general, los permisos en general. Siguen tomando Siguen mucho tomando tiempo. mucho tiempo, siguen habiendo inconvenientes en esto, y esto degenera en que existan problemas como los que hubo el fin de semana, que tenemos construcciones que son incluso suspendidas porque no tienen permisos de construcción. Pero ahí hay dos cosas, ¿no? Una es el constructor trata de sacar los permisos, el municipio no le da. Y en el otro lado tiene que ponerse a construir.
Entonces, todos estos problemas se están volviendo ya una cosa bastante compleja, ya se está dando demasiada informalidad en la ciudad, ya nadie saca permisos para nada, porque es Claro, es realmente tanta plata que dice, imposible. ¿para qué hago? Sí, sí, al rato es preferible pagar la multa, dice alguna Ah, gente, que sacar el permiso. Entonces, eso es algo que el municipio tiene que entender y tiene que cambiar. Como yo les decía hace poco, decían ellos, es que hay que un poco dificultar para que no haya tanta construcción en el o valle. sea, es que está bien que se hagan regulaciones y que se cumplan y que se controle eso, pero que no le traben a la gente que quiere hacer, ¿no? Correcto, y más allá de que le traben decían, vamos a un poco parar la construcción en los valles, poniéndole un poco más de restricciones. Lo que pasa es que realmente en una urbanización cerrada empiezan a construir sin permiso y se acabó, y nadie entra ahí. Entonces, como no Ah, tenemos una agencia de control que verifique lo que está pasando, poner todas estas trabas genera informalidad, y el momento en que hay pues, informalidad, la ciudad pierde, es lo que yo le decía al alcalde. Ustedes deberían facilitar los trámites para que puedan cobrar los impuestos por lo real. Porque si ustedes me traban a mí, y me dicen: "Ve, usted va a poder hacer solo una casa de 100 metros, y yo me hago una de 300, yo voy a pagar sobre los 100 metros mis impuestos prediales". Sin embargo, el sector está requiriendo casas de 300 metros. Entonces, ¿por qué no permitir que esas personas hagan ese tipo de casas pagando todos los permisos y todas las tasas municipales que hagan falta? Entonces, sí estamos todavía pensando muy arcaicamente en esto. Y creo que ojalá con estas decisiones que ha tomado el alcalde, que me parece que son valientes y buenas, empiece todo el tema a cambiar, ¿qué ¿no? decisiones, Daniela, a qué se refiere? Esto, primero el plan de uso y gestión de suelo nuevo No, se se reajustó, actualizó. me parece que está bastante bien, ha quitado muchas de las cosas que estaban ahí, que eran mucho sueño. Está bien pensar que Quito sea Suiza, pero no de un día para el otro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir dando pasitos, pasitos para empezar a Ujú. hacer las cosas. Lo que había antes era una traba completa de decir, bueno, desde ahora en adelante ustedes tienen que ser casi, casi París o no hacen nada. Entonces, eso ha mejorado mucho. Y también las decisiones de cambiar gente dentro de ciertas secretarías o ciertas empresas públicas que permitan avanzar. Hay programas como la Quitopía, que está en la antigua estación del Trole, en la Y, que ha pasado casi un año tratando nosotros de hacer alguna alianza estratégica, y no nos daban ni siquiera el precio del terreno, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ahora con la nueva gente estamos Y esperando eso ya está ahí que botado, es está increíble, abandonado, ¿no? sí. ¿Cómo está? Es que justamente eso es lo que pasa. Tenemos miles de predios abandonados en esta ciudad que no se avanzan porque no hay una decisión rápida. ¿Y qué pasa cuando se abandona? Se llenan de grafiti, se llenan de suciedad, de gente que está en situación de calle o que está, bueno, se pone sustancias no admitidas, en fin, es Y más allá lamentable. de eso, la gente se empieza a apropiar de esos terrenos, Claro, y después no hay forma de sacarles de ahí. Entonces, quien termina perdiendo es el ciudadano. Porque nosotros teníamos un terreno hermoso, este de la Y. Si es que eso lo invaden, a ver quién le saca a los que invadieron eso. Y tendremos un tugurio en medio de la mitad, en medio de la zona más importante de la ciudad. Entonces, ese tipo de proyectos en los cuales nosotros como constructores estamos pensando poner el hombro y decir: vea ya, ok, yo voy a invertir en esa zona que realmente no es atractiva hoy, pero entiendo que de aquí a futuro, si hacemos un proyecto grande sobre esta zona, bien pensado entre el sector claro. público y el privado, vamos a sacar adelante la zona y seguramente habrá más construcción. Eso no puede darse si es que no tenemos una decisión ágil. Entonces, el cambio ha venido en ese sentido. Yo estoy esperando ya en estos días también reunirme con el municipio a ver si es que avanzamos con esto, porque hay que hacer cosas por la ciudad, hay que seguir creyendo en la ciudad. Eso es lo más importante y lo que tenemos que entender. Porque sí, todo el mundo se queja de que los premios están complicados, de que no hay trabajo, de que no hay esto, pero no hace absolutamente nada. En este caso, nosotros desde el sector de la construcción estamos buscando hacer cosas, es decir, metámonos en estos proyectos. Probablemente no ganemos mucha plata porque va a ser complejo, pero eso al menos va a dar una sensación de que Quito está cambiando, que es algo que hace falta, ¿no? Bastante falta que las cosas no estén abandonadas, sino que realmente se tomen acciones. Gracias a Daniel Elmir, CEO de Elmir Grupo Inmobiliario. Hablamos de la situación del sector de la construcción, que ha caído lamentablemente más de un 4% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Y bueno, esperemos que vengan días mejores para la construcción y para todos los sectores. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias, Vero, y no, yo estoy seguro de que vendrán días mejores. Bien, son las 7:41. Tenemos que irnos a comerciales. Al volver vamos a hablar de la situación de la inseguridad, porque tenemos dos datos. El uno es que junio fue el mes más violento de este año, con 592 personas que fueron asesinadas. Y mientras tanto, desde el gobierno nos dicen que las muertes violentas se redujeron un 19% en Ecuador en comparación con el año pasado. Vamos a ver, bueno, qué mismo es la cosa, quién nos dice la verdad o quién nos miente. Volvemos.